Continuamos con la siguiente presentación, que es bisectriz de un ángulo y el incentro. Está con nosotros el maestro Pedro Anselmo Pérez Pérez. Como lo dije ayer, él es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Matemáticas, profesores de matemáticas, y él fue presidente de la Asociación Estatal, delegado estatal de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de Chiapas. Fue profesor de educación primaria, estudió licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas, licenciatura en educación con especialidad en ciencias naturales, estudió la maestría en educación matemática, cursó posgrado sobre la enseñanza de la matemática en Cuba. Durante su experiencia profesional fue profesor de educación primaria, profesor de matemáticas en educación secundarias técnicas, catedrático de la Escuela Normal Superior en Chiapas, maestro de enseñanza superior en instituciones formadoras de docente, creo que en el mismo estado. Ha impartido como asistente y ponente en diversos congresos internacionales, nacionales y estatales con temas relacionados con la enseñanza de las matemáticas. Coordinador de cursos y talleres para docentes en los niveles de educación primaria y secundaria. Ha desarrollado un proyecto de investigación relacionado con la enseñanza lúdica de las matemáticas. Y como lo dije al principio, es miembro activo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas desde 1986. Bienvenido, maestro Pedro, y este es su espacio. Gracias, maestro Higinio. Pues bienvenidos también a todos los compañeros que están participando en esta etapa del trayecto formativo de geometría. Expreso mi reconocimiento a la ponencia anterior, al maestro Manuel, que es la gente joven que ha estado, han estado innovando, han estado aprovechando esa tecnología que a veces nosotros, los maestros más antiguos, se nos ha dificultado, ¿no? Creo que nos alcanzó a la tecnología y esas partes complejas que para nosotros lo son, pues para la juventud, para los maestros jóvenes que están aquí presentes, pues requieren de menos esfuerzos que el nuestro. Obviamente, en el proceso del desempeño profesional que hemos tenido, pues han habido experiencias muy significativas que nos han motivado a generar algunos procesos de investigación, cosas que compartimos con los compañeros docentes y que pues queremos también en estos espacios ir aprendiendo de los demás. Creo que la motivación al ver la ponencia anterior del maestro Manuel, en donde se hace uso de tecnología, en la que para nosotros, pues a veces es un tanto complicado, tenemos que reconocerlo. Sin embargo, creo que es el compromiso de los docentes, el actualizarse, el buscar procesos que puedan innovar nuestra práctica docente. En ese sentido, pues voy a presentar el trabajo que he preparado para todos los que están conectados en este espacio, que se llama bisectriz, la bisectriz de un ángulo y el incentro. Pues es un trabajo que está enfocado como una propuesta metodológica en la cual pretendemos dar algunas ideas de cómo abordar estos conceptos de tal forma que el aprendizaje de nuestros alumnos sea pues significativo. Es decir, que el alumno o los alumnos pues construyan, que los alumnos manipulen, que los alumnos usen esos elementos u objetos de estudio, objetos matemáticos que puedan darle sentido a lo que van a aprender. Muchas de las cuestiones de rechazo que tienen nuestros estudiantes en cuanto a nuestra asignatura de matemáticas, pues se debe a ese proceso de que
teorizamos demasiado. Y creo que aquí ya tenemos que irnos sacudiendo de esa forma de abordar los contenidos, de tal manera que acerquemos el conocimiento de una manera práctica, concreta, útil y aplicable en el contexto donde nos desenvolvemos. No sé si están ahí observando la presentación. El tema se llama la bisectriz de un ángulo y el incentro. Está en la siguiente diapositiva, pues hacemos la descripción y quien lo está desarrollando, de tal manera que pues esperamos que esto sea de utilidad para todos los que estamos interesados en trabajar estos conceptos. Desde luego están estos conceptos implícitos en los programas de estudio, tanto de primaria como de secundaria. El día de ayer que abordamos lo que es la mediatriz de un segmento, decíamos que es muy importante, primero, trabajar con los saberes previos que nuestros propios alumnos poseen, partiendo de cuestiones prácticas, concretas, y que las aportaciones que los alumnos hagan, pues debemos nosotros considerarlas pues muy importantes para darle ese toque de seguridad, esa parte de participación de los alumnos en el proceso de construcción del conocimiento. Para ello, ya en algunas ponencias pasadas, ya se han abordado algunos conceptos. Precisamente en lo que abordó el maestro Manuel, que hablan sobre los ángulos, pues hemos estado ya inmersos en estos conceptos muy simples, que considero yo muy importante recuperarlos con los alumnos de tal forma que ellos propongan algunas definiciones, algunos conceptos, partiendo de la experiencia concreta de lo que observan, ¿no? Pues entre los saberes previos que estoy considerando que debemos de manejar para poder incursionar en el manejo de la bisectriz, está el concepto de recta. Obviamente hay muchas maneras de cómo trabajar lo que es una recta, pero tenemos que destacar algunas características y propiedades que esta forma geométrica posee para que el alumno lo pueda utilizar adecuadamente. De esa recta, si la limitamos en un extremo, porque recuerden que una recta es infinita en ambos sentidos, en el plano donde estemos trabajando, ¿no? La semirrecta entonces será una sección o una porción de la recta que pues se extiende en una dirección, pero que tiene un punto origen o donde inicia el movimiento del punto para generar esa semirrecta. El segmento, desde luego, ya es la porción ya limitada en ambos extremos, y todos estos conceptos ya los alumnos lo manejan. A lo mejor, y esto pues a mí me pasó cuando estaba como docente frente a grupo y trabajando con los alumnos, el concepto de distancia de un punto a una recta o de un punto a un segmento. Pues ahí estamos, es algo muy importante que en la construcción de la bisectriz es útil porque se emplea ese concepto en el manejo de la bisectriz. Y desde luego el ángulo, que ya el maestro Manuel hizo más o menos una descripción de lo que es el ángulo, y aquí recuerden que en geometría se establecen algunas convenciones importantes, acuerdos que tomamos con los alumnos, porque genera a veces ruido el hecho de que los alumnos construyan los ángulos de cualquier manera. Hay que flexibilizar eso, pero para efectos de realizar ciertos trabajos más formales necesitamos ponernos de acuerdo con los alumnos para las notaciones, por ejemplo, ¿no? Y tal vez el concepto que esté un poco más complicado para los alumnos es el concepto de lugar geométrico. Pues como lugar geométrico tenemos que tener claridad, porque justamente la bisectriz o el elemento que vamos a manejar ahorita es un lugar geométrico, y por lo tanto tenemos que definirlo con nuestros alumnos, ese elemento que va a servirnos para comprender bien lo que es la bisectriz de un ángulo, ¿no? Entonces, el lugar geométrico está definido como el conjunto de puntos de un plano que cumplen una misma condición. Todos esos puntos
respecto a otros elementos geométricos ubicados en ese mismo plano. Un ejemplo muy simple que podemos decir del lugar geométrico sería la circunferencia, ¿no? Porque si en un plano colocamos un punto fijo y otro punto que se mueva alrededor de ese punto conservando la misma distancia, pues lo que va a generar es una circunferencia. Y eso es justamente la circunferencia, un lugar geométrico. De igual manera, recuerden que ya para los conceptos de preparatoria viene lo que es la parábola, por ejemplo, que es un lugar geométrico que, del movimiento, que se genera por el movimiento de un punto que conserva la misma distancia de una recta y de un punto, el foco. Es decir, hay esas ideas a lo mejor hasta las podemos trabajar con los alumnos utilizando tecnología, ¿no? Entonces, por ahí partimos entonces de esos conceptos. La siguiente parte, en la siguiente diapositiva, estoy presentando algunas preguntas generadoras que nos llevarán a establecer determinadas definiciones que la validaremos en la discusión, en el análisis, en la reflexión que hagamos de manera grupal. ¿Cuáles son esas preguntas generadoras? Bueno, ¿cuáles son los elementos de un ángulo? Ya lo trabajamos por allí, tomamos el acuerdo y las convenciones de que un ángulo tiene su lado inicial, tiene su vértice y su lado final. Ya por ahí el maestro Manuel había hecho una descripción de eso, ¿no? Y desde luego la medición de los ángulos tienen que hacerse en un sentido, ¿no? Y por ahí a veces pecamos de ingenuos, los maestros un poquito más antiguos, de decir, bueno, ¿cómo se miden los ángulos y cuál es su notación? Pues la medida de los ángulos, decimos, bueno, es que los ángulos se miden en el sentido contrario de cómo giran las manecillas de un reloj, decíamos en aquel entonces, pero ahora los alumnos pues dicen, no conocen los relojes de manecillas, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido para poder establecer los conceptos de una manera más concreta, ¿no? Viene la notación de un ángulo, hay diversas formas, podemos denotarlos con 3 letras, una que define un punto sobre el lado inicial, su vértice, que es la que debe ir en medio, ahorita lo vamos a presentar, y el lado final, un punto sobre el lado final. Bueno, estas son cuestiones generales que la propuesta tiene de cómo podemos abordar. Y desde luego ya tenemos que ir conduciendo al alumno hacia los aspectos que están relacionados con el tema que vamos a abordar. Así también es importante, pues, trabajar un poquito la cuestión de la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida, porque algunos de los procesos que vamos a trabajar requieren de la medida de un ángulo. Obviamente no podemos abandonar la parte aunque ya vaya en desuso, el equipo geométrico tradicional que los alumnos todavía utilizan. Y esto en las comunidades, por ejemplo, aquí en Chiapas, en las comunidades muy marginadas, pues todavía los maestros trabajamos con esos elementos, porque pues la tecnología a veces es muy complicado para poderla obtener o para poderla manejar, ¿no? Bien, ahora, como estamos conduciendo al alumno hacia la conceptualización de la bisectriz, el reconocimiento de este lugar geométrico, bueno, primeramente tenemos que partir de ese concepto de decir, bueno, ¿de qué manera podríamos bisectar a un ángulo? ¿Y cómo llamaríamos a la línea que lo bisecta? O sea, bisectar, los términos que nosotros usemos tienen que tener un significado muy concreto para nuestros alumnos, ¿no? Podemos acudir también al apoyo del significado de las palabras, ¿no? Dos, sectar, dividir o separar. Por ahí ya conducimos al alumno hacia la conceptualización y pues comenzamos a trabajar esta parte ya con algunos elementos que puedan ayudarnos a entender ese concepto de bisectar. Y pues voy a permitirme utilizar el espacio, un espacio donde tenemos un ángulo, ¿no? Aquí hay un ángulo de 60 grados.
Bueno, pues es un ángulo que tiene una medida, pero bien podemos trabajar con un ángulo que no tenga una medida, ¿ok? Este es un ángulo, pues que no sabemos cuántos grados mide. Normalmente su amplitud siempre lo definimos en el sentido de, decíamos, ¿no? En aquel entonces, del sentido contrario de cómo giran las manecillas de un reloj. Sin embargo, creo que podemos decir que el sentido es de derecha a izquierda. Ese es el sentido de rotación que generó este ángulo, ¿no? Entonces, por allí ya trabajábamos con el alumno para decir, bueno, vamos a bisectar, una vez entendiendo el concepto, pues lo bisectemos, que es decir, lo dividamos en dos secciones equivalentes. Y aquí también es muy importante, no son dos secciones iguales, son dos secciones equivalentes, porque cuando hablamos de plano, recuerden ustedes que la ubicación sí es muy importante en geometría, ¿no? La posición. Entonces, tenemos que trabajar con los alumnos de tal forma que manipulen, que lleven su material y pues hacemos el intento de dividir el ángulo en dos secciones equivalentes, ¿no? Si entendemos el concepto de bisectar. Entonces, el proceso pues es muy simple. Mediante un doblez, doblamos nuestra hoja sobre el lado inicial del ángulo, ¿sí? Tenemos aquí ya nuestro doblez realizado que corresponde a una recta que pues contiene el lado inicial de nuestro ángulo, ¿sí? Y bien, teniendo ese doblez podemos desdoblarlo para poder observar que ya tenemos aquí una recta trazada que contiene el lado inicial de nuestro ángulo. Hacemos lo mismo con el lado final, lo doblamos de tal manera que mi doblez vaya sobre el borde del lado final, que es este, y ahí tenemos ya dos líneas rectas que contienen a los elementos de mi ángulo, ¿sí? Bien, ahora, finalmente, como voy a bisectar y entendemos el concepto de dividir en dos secciones equivalentes, bueno, entonces mi ángulo, que es el ángulo que tenemos acá, lo voy a bisectar, es decir, lo voy a dividir en dos secciones, que es esta. Estamos dividiéndolo en dos secciones equivalentes y nos va a quedar el ángulo bien definido con un doblez que corresponde a una semirrecta que si lo partimos del vértice, tenemos acá un punto y tenemos acá el vértice que al trazar esa línea, pues logramos nuestro objetivo de bisectar el ángulo, ¿sí? Tenemos el ángulo bisectado. ¿Qué podemos hacer para trabajar con los alumnos? Bueno, utilizamos nuestro equipo geométrico tradicional, medimos y si este ángulo mide 80 grados, bueno, 40 y 40 en cada uno de los ángulos. O sea, esos conceptos debemos de trabajarlos de una manera física, manipulable con nuestros alumnos para poder lograr la comprensión significativa de los conceptos, ¿sí? Bien, ahora regresamos a las diapositivas que estábamos trabajando y vean que hay otros conceptos por ahí que tenemos planteados como preguntas o interrogantes generadoras, ¿sí? Ya construimos cómo bisectar el ángulo. Ahora, ¿qué características podemos observar respecto a un punto cualquiera de la bisectriz? Bueno, ya le damos un nombre, inclusive se sugiere que el nombre, pues, lo trabajemos conjuntamente con el colectivo de alumnos. Y bueno, claro, el maestro tiene que ser hábil para poder decir, bueno, poder llevar al concepto que es bisectriz, ¿no? El nombre correcto. Estamos hablando
de una bisectriz. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Qué características entonces tiene esa bisectriz respecto a los lados del ángulo? Bien, tenemos aquí un punto, pues un punto D, y pues, ¿qué característica tendrá este punto respecto a los lados del ángulo? Ya el alumno comienza, bueno, ¿qué? ¿Está a la mitad del ángulo o qué hacemos? ¿Ok? Y en ese proceso de búsqueda de respuestas a la interrogante, encontramos que justamente ese punto D está a la misma distancia de los lados del ángulo. Es decir, esta distancia es igual a esta distancia, porque allá en los conceptos preliminares que trabajamos dijimos, bueno, ¿a qué se le llama distancia de un punto a una recta? Bueno, aquí tenemos esta distancia, esta corresponde a esta distancia. Es decir, definimos entonces aquí o establecemos aquí un concepto que nos va a servir en la construcción de la definición concreta que vamos a tomar más adelante, ¿sí? Regresamos a las diapositivas para ver qué otros aspectos generadores tenemos ahí. Bien, ya definimos que la línea se llama bisectriz, que la bisectriz es también un lugar geométrico, ¿sí? Pues decíamos que un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen una misma condición. Entonces, todos los puntos de esa semirrecta tienen esa propiedad de estar a la misma distancia de los extremos del segmento, ¿ok? Y ahí vamos construyendo entonces ya nuestros conceptos. Construyamos la bisectriz de un ángulo. Para ello, hay otros elementos que nosotros podemos usar en la construcción. Y ahí es donde viene la parte de la tecnología, ¿no? Hay, como decía el maestro Manuel, algunos elementos interactivos, digitales, que podemos utilizar, como el GeoGebra. Y aquí, pues vamos a utilizarlo más adelante, independientemente de que no podemos abandonar la parte de la construcción física que realizan los estudiantes con el equipo geométrico tradicional. Yo no abandono esa parte porque pues se sigue haciendo, ¿sí? Entendemos que el equipo geométrico ya va en desuso, pero bueno, de alguna manera, en los espacios donde no hay la posibilidad de trabajar con tecnología, pues tenemos que utilizar el equipo nuevamente, ¿no? Y es justamente lo que vamos a trabajar hacia la siguiente diapositiva, y viene ya el trazo de la bisectriz, ¿sí? Y partimos, o debemos partir, de acuerdo a mi visión, de trazos no formales, no trabajar con el equipo geométrico, no trabajar con tecnología, para reafirmar de una manera más completa la conceptualización de la bisectriz de un ángulo, ¿no? Y aquí propongo, por medición, ¿ok? Por medición. ¿Cómo puede determinar el alumno construir la bisectriz por medición? Bueno, tomamos un ángulo, ¿sí? Tomamos un ángulo, aquí vamos a tener nuevamente en la construcción, tomamos un ángulo cualquiera, ¿no? ¿Y cómo podemos más o menos establecer por medición? Bueno, por medición, claro, la construcción no va a ser de una forma perfecta o exacta como nosotros queremos de la bisectriz. Sin embargo, podemos acercarnos a una aproximación muy, muy importante en la posición que debe tener la bisectriz de este ángulo. ¿Qué hacemos en nuestra bisectriz? Bueno, con nuestro equipo geométrico, no lo abandonamos, trazamos arcos que intersectan los lados. Esa es una manera.
o medimos, ¿sí? Con nuestra escuadra, 2 centímetros, 2 centímetros. Ok. También estamos hablando de medición y determinamos ahí, pues, esos puntos. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro punto, ¿sí? Y como ya tenemos el concepto de distancia de un punto a una recta, bueno, trazamos una perpendicular al lado final o al lado inicial que parta de esos puntos que están a la misma distancia del vértice de nuestro ángulo. Entonces, nuestro vértice, vamos a representarlo con B, y entonces tenemos esta recta, este segmento o esa semirrecta que es perpendicular. Y luego hacemos lo mismo con el otro lado, ubicamos nuestro y medimos, ¿sí? Y entonces tenemos aquí un puntito donde se intersectaron esas líneas o esos segmentos y pues parece ser que ese punto está a la mitad del ángulo y que nos permite más o menos trazar con mucha aproximación la bisectriz del ángulo. Así, creo que esta parte es muy importante hacerla, que los muchachos lo manipulen, no que lo haga el maestro, sino que lo trabaje el alumno para ir consolidando el concepto de bisectriz, ¿sí? Bien, vean cómo por medición lo hicimos y también en la diapositiva anterior, vamos a regresarnos a la diapositiva anterior, ahí se establece con doblado de papel, ya lo hicimos, ¿sí? Ya lo hicimos con doblado de papel y podemos trabajarlo nuevamente. Aquí está un ángulo, este tiene una medida de 60 grados. Ya vimos que se tiene que doblar por el lado inicial, se tiene que doblar por el lado final y luego doblar a la mitad esos dos dobleces para determinar la bisectriz del ángulo. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Aunque sea repetitivo el proceso, para generarlo. Aquí tenemos, hice el doblez del ángulo, que aquí está marcado con 60 grados, sobre el lado inicial, luego doblamos sobre el lado final del ángulo para determinar, ahí está, nuestro ángulo es ese, están los dos dobleces establecidos, ahí lo podemos observar en la cámara, ahí están, entonces, pues simplemente tenemos que desdoblar aquí y doblar hacia allá, aquí no sé si se observa, ahí está, doblamos a la mitad y entonces se genera este segmento o esta semirrecta, perdón, esta semirrecta que define la bisectriz, ¿sí? Pues la trazamos, tenemos nuestra bisectriz, ¿no? Bien. Más adelante tenemos que abordar la parte de tecnología y es donde ya nos vamos a podemos confirmar estos conceptos con el equipo geométrico. Vamos a la diapositiva. Vamos a las diapositivas. Vamos a regresarnos. Permítanme un tantito. Bien. Ahí tenemos. Ahora, ya hicimos esto con doblado y ahora nos vamos a la siguiente, ya con el equipo tradicional como lo hacemos, ¿no? La construcción con el método número 1. Aquí dice método 1, que es el tradicional, en el cual usamos regla y compás para la construcción de la mediatriz. Ya todos conocemos, aquí puedo yo señalar para ir avanzando porque hay otras cosas
que quiero compartir con ustedes. Nos dan el ángulo, en este caso es un ángulo obtuso, ¿ok? Colocamos el compás en el vértice del ángulo y abrimos el compás a una amplitud determinada y trazamos un arco que intersecte los lados del ángulo. Se determinan 2 puntos, ¿sí? Esos 2 puntos. Bueno, ahora, con otra amplitud en el compás, colocamos en el primer punto de intersección del lado inicial del arco que trazamos y trazamos estos arcos que están aquí marcados en blanco. Movemos el compás hacia el otro punto de intersección del arco y con la misma amplitud anterior cortamos y se define el punto y construimos la mediatriz. Esta es la propuesta que siempre hemos hecho tradicionalmente los maestros desde hace muchos años, ¿no? Bien, pero hay otras formas que podemos trabajar con los alumnos. Aquí proponemos otra, ¿sí? Con regla y compás hay otro método, es muy similar. Aquí se explica en la que vamos a compartirles desde luego, cómo construimos con regla y compás la bisectriz utilizando este método, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo más adelante con GeoGebra para que podamos utilizarlo también con el equipo geométrico. Aquí consiste en que teniendo este ángulo GFE, que debería ser el orden correcto porque este es el lado inicial y este es el lado final, trazamos primero un arco mayor. Aquí está el arco EG o GE. GE en este caso por la medición del ángulo. Trazamos este primer arco, ¿sí? Y de los puntos de intersección desde G y desde F, trazamos segmentos perpendiculares a los lados del ángulo, ¿sí? Bien, teniendo ya esos segmentos perpendiculares, trazamos otro arco auxiliar colocando nuestro compás en el vértice, trazamos otro arco auxiliar que aquí está marcado con las letras K y L o L y K. Ok, esa misma amplitud la utilizamos para colocar en G y cortamos las perpendiculares que trazamos anteriormente. Nos vamos a E, cortamos la otra perpendicular y listo. Ahí tenemos 2 puntos marcados con I y J. Y finalmente, I unimos con este punto de intersección L, J con el punto de intersección K, y aquí se genera el punto H. Ese punto está exactamente a la mitad del ángulo y nos permite construir su bisectriz, ¿sí? Es algo muy simple, lo podemos, yo sugiero, ¿no? Que se trabajen estas construcciones para que el alumno también reafirme ese proceso de cómo hallar o cómo construir geométricamente esa bisectriz. Y aquí se propone un siguiente método, un método número 3, que es más sencillo todavía, en el ángulo RQP o PQR, que también consta de dos arcos muy simples, ¿sí? Aquí está el primer arco, el PR o RP, el otro arco de otra dimensión, ST, y simplemente de manera alternada unimos las intersecciones de ambos arcos y encontramos aquí el punto U, que es el que nos define la bisectriz del ángulo que tenemos ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando el alumno ya domina estos conceptos, pues creo que ya estamos en condiciones de aplicarlos, de trabajarlos en otros elementos que son muy importantes, y todos sabemos que aquí los triángulos cumplen una condición importante respecto a las bisectrices que se pueden trazar de sus ángulos. Y nos vamos a la construcción de la bisectriz con la aplicación GeoGebra. Abrimos entonces
Abrimos entonces GeoGebra. Vamos a irnos a GeoGebra para que hagamos la construcción. Aquí es muy recomendable que los maestros podamos rescatar este recurso para poderlo utilizar y pues hacer las construcciones con tecnología, ¿no? Creo que debe ser un compromiso de los docentes. Ayer decíamos en el tema de mediatriz, que es muy importante. Bueno, la recomendación, ya tenemos aquí nuestro interactivo GeoGebra. Para que no se distorsione lo que vamos a hacer, para que no nos haga ruido los pues, ejes y la cuadrícula, pues lo vamos a eliminar, inclusive la cuadrícula, para que sin cuadrícula, sin cuadrícula. Bien, ya tenemos aquí nuestro plano en blanco en donde vamos a hacer la construcción. Pues recurrimos a que un ángulo está formado por dos semirrectas o por una semirrecta que gira sobre un punto fijo, pues llamado vértice. Entonces, podemos trabajar desde acá y construimos una semirrecta. Definimos un punto y tenemos aquí la semirrecta que me va a determinar el ángulo, ¿no? Pues, como estamos en semirrecta, voy a construir la otra que corresponde al lado final y entonces tenemos aquí otra semirrecta. Ok, nuestro objetivo es ubicar un punto o seguir lo que hicimos con regla y compás. Ok, entonces necesitamos determinar aquí dos puntos o trazar un arco que intersecten estos lados de mi ángulo. ¿Ok? Con la función circunferencia centro punto, por ejemplo, podemos determinar las intersecciones. Ahí está. Perdón, aquí, ahí está. Este es un punto de intersección, lo que lo voy a volver a hacer para que no se nos distorsione. Ahí voy a determinar eso. ¿Sí? Ya tengo un punto. Puedo, con punto de intersección, determino el otro. Y ahí tenemos lo que con regla y compás hicimos, ¿no? Los puntos de intersección de E a los lados del ángulo. Ahora necesito otros arcos. Bueno, pues aquí podemos utilizar la misma función de circunferencia, pero ahora centro radio. ¿Por qué razón? Bueno, para que nuestras circunferencias puedan intersectarse, pues deben de tener el mismo radio a partir de este punto o de los puntos que tenemos descritos aquí. Centro radio, entonces le damos, por ejemplo, pues un radio 4, por ejemplo. Le decimos OK, me va a describir una circunferencia que está aquí, punto, centro. De la misma manera acá, circunferencia, centro radio, le damos 4, creo que le dimos, ¿verdad? Y tenemos ahí las dos circunferencias que se cortan justamente en este punto, que lo describimos como punto de intersección. Y ahí está, nuestro punto de intersección. Ese punto, obviamente, está a la misma distancia de los lados del ángulo. Y con la función semirrecta construimos la bisectriz desde el vértice hacia este punto. Y ahí tenemos nuestra bisectriz. Este recurso es muy útil para poder objetivizar de manera más concreta la situación de estos elementos geométricos que estamos trabajando.
Incluso pues podemos nosotros mover nuestro vértice, agrandar o achicar el ángulo y vemos que pues podemos encontrar tal vez otras cosas interesantes que nos puedan servir para encontrar otras propiedades, generar otros conocimientos, observar otros detalles que pues los alumnos en el plano normal que se tiene con el uso de nuestro equipo tradicional, regla y compás, pues es muy complicado, ¿sí? O sea, se dificulta más para nuestros alumnos ese proceso, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo poder construir la bisectriz con GeoGebra, ¿sí? Bien. Desde luego, aquí ya depende de la creatividad, de la inquietud, del conocimiento, de lo que el maestro quiera hacer, pues ya le puede impregnar otras cosas, puede utilizar las herramientas como quiera y encontrar este elemento, este lugar geométrico tan importante. Una de que me parece que el tercer método geométrico que trabajamos también lo podemos hacer, ¿no? Aquí en este plano de GeoGebra y determinamos pues nuestro lado inicial, determinamos nuestro lado final y luego determinamos recuerden que en el método 3 que estábamos planteando allí, determinamos dos arcos, ¿no? Dos arcos diferentes y con esta función de circunferencia, con esta función, vamos a ver, circunferencia. Okay. Circunferencia, bueno, vamos a irnos hacia acá. Circunferencia, centro punto, porque necesitamos, eliminamos esto. Perdón. Circunferencia, centro punto. Bueno, de acá como centro, definimos otro punto y aquí ubico esa circunferencia. Con la misma función, centro, punto, perdón, lo voy a eliminar para que yo defina el punto. Centro, punto, y ahí tenemos dos circunferencias que tienen su centro en el vértice del ángulo. Aquí hay un punto de intersección de la circunferencia mayor y aquí tenemos otro punto de intersección de la circunferencia menor, ¿sí? Y entonces allá pues la construcción geométrica nos sugería que mediante segmento uniéramos este punto con este y este punto con este. Y aquí tenemos nuevamente un punto de intersección que es este que se localiza a la mitad del segmento, del ángulo y nos permite hacer la construcción de la bisectriz, ¿no? Esa podría, ahí está, ahí tenemos, ¿sí? Esta es otra, pues, forma de cómo podemos hacerlo de acuerdo a lo que nos plantean en el método 3, me parece que así está en la diapositiva. Bien, regresamos entonces a la diapositiva para ahora trabajar la situación en el triángulo. Sí. Trabajamos entonces ahora en el triángulo. En la siguiente diapositiva, ese es para construcción que lo hicimos. Aquí está. Las bisectrices de los ángulos de un triángulo. Bueno, la sugerencia original
es que tengamos un triángulo cualquiera. Vamos a utilizar la construcción con doblado de papel, tomando en cuenta lo que ya tenemos, ¿no? Tenemos aquí un triángulo, ahorita vamos a... Tenemos aquí nuestro triángulo, ¿verdad? Ahí está. Ok, vamos a trazar entonces en este triángulo cualquiera. Podemos describir sus vértices. Podemos describir sus vértices con una letra A, B y C. Ok. Tenemos entonces que trazar las bisectrices de los ángulos. Pues lo logramos con los dobleces, ¿no? Es decir, doblamos por la mitad de tal manera que con mucho cuidado determinemos la bisectriz. Lo que hicimos en el doblado de papel pasado. Entonces tenemos aquí la primera bisectriz. El doblez trazado corresponde a la primera bisectriz. Vamos a determinarlo para no perderla. Trazamos una línea que une el vértice con ese punto y ahí está la primera bisectriz. Trazamos la siguiente desde el punto B. Tenemos el punto B, doblamos por la mitad. Maestro, no Sí, se maestro. ve. ¿No se ve? No, ¿No se está viendo? no. Sí, sí se veía. Sí se ve. Yo no lo veo. Sus manos hacia la derecha, maestro. Ahí está. Sí. Perdón, creo que estaba yo obstruyendo con mis manos. Estamos haciendo el doblez de la bisectriz. Sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya. Ok, ahí está. La segunda bisectriz que está descrita acá desde el punto B, definimos pues un punto sobre el doblez y trazamos la bisectriz para destacarla simplemente, ¿no? Porque ahí está bien descrita o definida con el doblez. Lo mismo hacemos, pues ahí podemos cuestionar al alumno, ¿qué pasará con la otra bisectriz? Pues debe pasar en la intersección de las otras que están allí, ¿verdad? Y pues hacemos exactamente lo mismo para el vértice C y trazamos nuestra bisectriz, hacemos el doblez con mucho cuidado. Esta parte es importante, pues, que el alumno pues se enfrente a manipular. A veces nuestra clase se extiende un poquito más, pero pues vale la pena, ¿no? Porque entonces ellos están consolidando los conceptos de una manera concreta, ¿no? Ahí está, y lo que suponíamos, obviamente la bisectriz o las tres bisectrices de los ángulos de este triángulo justamente se cortan en ese punto, ¿sí? Bien, pues ahí hicimos la construcción, pero pues, ¿qué podríamos decir de ese punto? Bueno, comenzamos a motivar a los alumnos. Bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Qué características puede tener? Bueno, para este triángulo pueden decir, bueno, está en el centro, profe, pero ¿será que está exactamente en el centro? Pero ¿qué otras características observan? Y comienza ahí la lluvia de ideas y a generarse las propuestas de los alumnos, hasta, obviamente, el maestro tiene que orientar, canalizar hacia el punto donde queremos construir, ¿no? De que este punto tiene la propiedad de estar a la misma distancia de los lados del ángulo y que por lo tanto, pues podemos construir una circunferencia que inscriba al triángulo. Pero para ello nos vamos a GeoGebra para destacarlo, ¿sí? Para destacarlo porque estamos utilizando GeoGebra y creo que es bueno que aprovechemos GeoGebra para hacerlo, ¿no? A ver.
Una disculpa porque todavía estamos no muy capacitados en el manejo del GeoGebra. Estamos, ok. Vamos parece que ahí está. Déjenme ver. Vamos a eliminar este. Vamos a eliminar. O puede mover su Perdón. vista, profesor, Sí, hacia la ahí está. derecha para el espacio en blanco. Ah, ya. Ahí está, ya lo tenemos, ahí está. Bueno, entonces, pues nos vamos a polígono para construir un triángulo, ¿no? Un triángulo, pues este está bien, ¿no? Ahí está nuestro triángulo. ¿Ok? Pues aquí conviene, ¿no? Como ya hicimos el proceso de construcción de una manera directa en GeoGebra o con los elementos que manejamos, aquí hay una función directa de decir, bueno, bisectriz, ¿sí? Pues de una vez tracemos la bisectriz. Es muy importante, que en este caso el orden de los elementos para que se construya la bisectriz, ¿no? Recuerden que dijimos que tenemos que manejar el orden de las, sentido contrario de las manecillas del reloj que se sigue trabajando, ¿no? Y ya tenemos ahí, ¿y por qué me trazó otra? Bueno, esta es la primera bisectriz. Voy a tratar de eliminar esta. Vamos a ver por qué lo hizo. Creo que es un punto. Vamos acá. Pues sí. Centro. ¿Qué pasa aquí? Disculpen. Bueno. ¿No sería que seleccione el segmento A en lugar del sí. C? Para lo de la bisectriz, vamos a ver. Ok. Aquí para este. Está, pero me traza la otra. ¿Por qué me la dobla? Sí, bueno, entonces voy a hacerlo. Entonces acá se mediría de acá para acá. Me hace lo mismo. Tenemos este punto. Una disculpa, ahorita voy a checar qué es lo que pasó. Tenemos aquí el punto de intersección, porque lo que queremos es este punto de intersección, que es el que consideramos que ese es el incentro, ¿no? Para poder destacar la propiedad que decíamos, bueno, este punto donde se intersectaron las bisectrices de los ángulos del triángulo, es el incentro y tiene la propiedad de estar a la misma distancia de los lados. Por lo tanto, con la función circunferencia, centro punto, construimos y vemos que ahí está. Ponemos un punto y ahí está. La circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Puede ser en cualquier triángulo? Pues sí. ¿El incentro estará siempre dentro del triángulo? Pues sí, porque la condición de que está como tangente a los lados del triángulo, pues obviamente tiene que estar dentro, ¿no? Entonces, este es el proceso que sugerimos en el manejo. A veces la tecnología nos rebasa, porque pues todavía nosotros como ya maestros de antaño, pues nos cuesta un poco el dominio de este tipo de materiales, pero pues estamos haciendo el intento de compartirlo y de trabajarlo de tal manera que todos podamos aprovechar esa circunstancia. Aquí estamos, si ven, estamos deformando el triángulo y le podemos dar diferente posición y se conserva la propiedad que estamos ahí estableciendo. Pues este es el trabajo, compañeros. Creo que pues muy humildemente hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo
para poder compartirles algunas ideas que puedan servirnos para trabajarlos en el aula con nuestros alumnos. Lo fundamental es ese cambio de actitud, esa disposición, esa forma de querer transformar nuestra práctica. Los que ya tenemos algunos años de estar en el sistema educativo y de tener la inquietud de buscar alternativas o estrategias que sean útiles para nuestros alumnos, pues ahí nos estamos metiendo con todas las dificultades del mundo, pero hemos tratado de recuperar algunas cosas que bien pueden servir, ¿no? Claro, esto ya cada uno de los docentes tendrá la manera, los que tienen mayores facilidades para dominar este tipo de tecnologías, pues tendrán a lo mejor mayor forma de cómo aprovechar, explotar estos recursos en la construcción de los conocimientos básicos que queremos generar en los alumnos. Y bien, pues ese es el trabajo que quería compartirles, y pues les agradezco. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, algún detalle, pues con gusto estamos aquí para servirles, y desde luego agradeciendo de antemano la asociación, que hemos estado desde hace muchos años en este espacio académico. Le agradecemos la oportunidad para poder darnos la oportunidad de compartir estas cuestiones que pues pueden ser útiles para los maestros de todo el país, ¿sí? Adelante, creo que con eso terminaría yo, y pues le cedemos ahí el espacio al maestro presentador para concluir esta etapa del trayecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro Pedro Anselmo? Parece que todo quedó Dice entendido, que todo, ¿no? muy bien, gracias. Sí, muy pues, interesante, profesor. Muchas gracias por compartir sus estrategias muy prácticas e interesantes. Todo gracias, muy maestro. bien. Entonces, creo que quedó satisfecho el tema. El tema Gracias. es muy bonito porque da mucha riqueza con el uso de los manipulativos y las nuevas herramientas digitales. Y creo que eso fortalece mucho en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias, maestro Pedro Anselmo, por su trabajo el día de hoy.